Saraí Ojeda, soy fotógrafa, artista visual, y docente también dentro del área de fotografía, pero básicamente mis líneas de investigación van alrededor de las violencias que viven las mujeres, sobre todo en contextos indígenas y rurales. A mí me interesa mucho hablar alrededor de las violencias invisibles, de toda aquella violencia que vivimos pero que no podemos ver físicamente, pero que sí sentimos o emocionalmente nos está repercutiendo o afectando. Entonces a mí me interesa mucho hablar alrededor de todo esto que no se ve, de todas estas capas que están unas a otras uniéndose en diferentes contextos, ya sea familiares, ya sea institucionales, ya sea sociales. Me interesa abordar la violencia desde todas estas capas que están conflictuando unas con otras y que normalmente no vemos. Yo decidí dedicarme a las artes originalmente dentro del área de la fotografía, porque me encantaba la fotografía documental, tradicional, blanco y negro, también los referentes de la fotografía artística, pero conforme fui dándome cuenta y evolucionando también en mi propio trabajo y encontrando mi propio lenguaje, me fui dando cuenta que era bien importante poder ocupar la fotografía como una forma no solo de autoconocimiento y de autorrepresentación, desde una necesidad de hablar de uno mismo y de las situaciones que uno va viviendo, que poco a poco me fui dando cuenta que eran diferentes contextos los que vivían las mujeres que los que viven a los hombres, y que la mirada femenina es distinta a la mirada masculina. Y conforme me fui dando cuenta de esa situación, me fui también percatando de la importancia de empezar a utilizar la fotografía como una especie de denuncia, como una especie de emancipación también, en donde era necesario pues identificar diferentes aspectos, diferentes capas que se encuentran no solamente en las imágenes, sino también en la propia historia de esas imágenes. Empezar a revisar cómo es que las imágenes fueron creadas, conformadas desde diferentes perspectivas, y donde también están involucrados muchas emociones, nuestros propios miedos y nuestras propias situaciones complicadas que hemos llegado a vivir en diferentes momentos. Entonces, para mí la fotografía es, digamos, algo muy político. Mi trabajo yo lo considero como un trabajo que tiene una necesidad de pronunciarse, ya sea de manera interior pero de manera interior hacia el exterior. A mí me interesa mucho que la fotografía sea una especie de denuncia alrededor de denuncia personal y de pronunciación alrededor de cómo nos estamos sintiendo, cómo las diferentes circunstancias que estamos viviendo y enfrentando, y que hay una necesidad bien importante de manifestarlo. Y que la fotografía también tiene una especie de proceso de sanación, en el cual puedes ir utilizando la imagen para reconstruir la propia historia, para irla subsanando, reconstruyendo, visibilizando a la vez que la vas transformando. Entonces, digamos que están muy involucradas las partes que tienen que ver con el autoconocimiento, con la pronunciación, y me gusta utilizar la fotografía, que bueno, por supuesto que tengo también un uso muy estético de las imágenes. Tengo mis propias gamas cromáticas, mi propio manejo de la iluminación, mi propia estética, y trato de utilizar de vincular toda esa estética con precisamente las emociones, con lo que quiero transmitir, con lo que quiero verbalizar y decir finalmente. Entonces, digamos que utilizo todo el lenguaje visual para beneficio de un discurso y de una pronunciación. Creo que el camino que me ha tocado recorrer no ha sido tan difícil como el camino que le ha tocado recorrer a muchas otras mujeres, ¿no? O sea, en el sentido de que a las mujeres de mis generaciones atrás fueron circunstancias mucho más difíciles. Por ejemplo, una parte importante de mi trabajo, o un parteaguas importante personal para mi trabajo, es que mi abuela me contaba cuando era niña que ella no había tenido la oportunidad de hacer una carrera porque no la dejaron sus padres, ¿no? Porque en su época las mujeres solamente se dedicaban a la cocina y a casarse. Entonces, para mí ese fue un punto muy importante en mi propio trabajo, que fui descubriendo conforme fui revisando mi archivo familiar,
Y cuando me di cuenta de que esa era precisamente la condición femenina de las mujeres que estaban detrás de mí, que bueno, mi madre sí ya tuvo esa oportunidad, pero finalmente algunas tías no tuvieron esa oportunidad. Entonces me di cuenta de que yo tenía otra oportunidad, de que estaba dentro de otro contexto, pero también dentro de ese contexto me fui dando cuenta que había diferentes tipos de situaciones en las que yo me sentía o me iba sintiendo bastante incómoda y no tenía muy claro por qué. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que en realidad lo que estaba viviendo en diferentes instituciones era hostigamiento, que las maneras de invalidar mi trabajo en las que me fui enfrentando en diferentes momentos también eran un tipo de violencia y que no era normal y que no estaba bien y mucho menos que fueran señalados por un hombre. Me fui dando cuenta poco a poco que dentro de la historia de la fotografía, que muchas de las mujeres fotógrafas no eran reconocidas, sino que eran los esposos de ellas las que eran reconocidas, y conforme fui revisando esta historia también me fui dando cuenta cómo casi por décadas esto fue cambiando y que bueno, finalmente yo he tenido como muchas más oportunidades, pero también ahora que ya tengo todas estas oportunidades, me sigo dando cuenta de que se siguen ejerciendo diferentes juegos de poder dentro del contexto laboral. Y eso es tremendamente complicado porque muchas veces tú trabajas y trabajas muchísimo por alcanzar un objetivo y eso no le conviene a los intereses de ciertas personas. Entonces, cuando eso no le conviene a los intereses de ciertas personas, pues te van a negar los espacios para exhibir, te van a negar los apoyos, los horarios, las facilidades, los oficios, los requerimientos, en fin, ¿no? O sea, te van poniendo muchísimas trabas para lograr, ¿no? Sobre todo, entonces tienes que volverte muy astuta en leer bien los lineamientos, en leer los reglamentos, en conocer diferentes tipos de aspectos y estar muchas veces incluso pendiente, ¿no? O sea, de no caer como en estos posibles incumplimientos que te puedan traer, pues a lo mejor repercusiones o a lo mejor no participar en ciertas cosas. Entonces sí creo que todavía hay muchas desventajas y esas desventajas todavía se pueden observar en las propias instituciones. Podemos observar detalles muy sutiles como tan solo cuántos apoyos hay para mujeres y cuántos para hombres y cuántos en un pequeño espacio podemos observar incluso, ¿no? Porque me ha tocado lugares en los que hay más baños de hombres que de mujeres. En fin, creo que hay muchísimo trabajo por hacer todavía en cuanto a que haya una cierta equidad y también en cuanto a razonar mucho acerca de las cualidades que tienen las mujeres y las cualidades que tienen los hombres y que entonces al haber una diferencia los espacios tienen que apropiarse también a estas diferencias. Entonces sí creo que hace falta mucha toma de conciencia alrededor de los temas de género en todas las instituciones. Creo que no me gusta utilizar la postura de soy una artista feminista porque en realidad creo que no me considero así, pero sí me considero una mujer que tiene un cierto interés por el feminismo, pero sobre todo el feminismo comunitario, porque ahora ya no podemos hablar de un solo feminismo, hay diversos feminismos. Entonces a mí me gusta más pensar que soy una mujer artista, profesionista, pero que me gusta pensarme más como una mujer libre, pero que ejerce sus derechos y que está en la búsqueda de construir un sentido comunitario armonioso, donde se ejerzan ciertas cualidades, ciertas características, pero que sobre todo para mí las más significativas, las más representativas son todas aquellas premisas del feminismo comunitario, porque justo allí, justo en la comunidad, es a donde he aprendido que los papeles de las mujeres y de los hombres son diferentes, pero que pueden ser perfectamente compatibles y que podemos construir a partir de allí un mejor modo de vida. Entonces, digamos que pronunciarme de esta manera creo que lejos de abrirme un montón de posibilidades, creo que me limita y me segmenta y prefiero sentirme como mucho más libre y estar en la búsqueda de pues un propio sentido donde
puedo traer tal vez mis ideales feministas a través de mi obra, a través de mi propia vida diaria y de mis propias prácticas, pues tal vez en comunidad. Para mí las violencias, sobre todo las violencias invisibles, fueron una necesidad. Fue precisamente con el proyecto Donde no puedas verme donde empecé a darme cuenta que había ciertas circunstancias que yo había vivido en mi infancia y que no percibía como dolorosas, pero que finalmente me dolían, ¿no? Entonces fue atravesar por un proceso un poco, bueno, no un poco, sí fue bastante largo, de reflexión, de autoconocimiento, de revisión del propio archivo familiar, de revisión de mis propias imágenes, de encontrar cómo era que miraba mi abuelo a mi familia, cómo era que las mujeres estaban señalándoseles los roles familiares dentro de la propia fotografía que encontraba de archivo. Y justamente allí me empecé a dar cuenta de que había cosas que no eran normales, ¿no? Diferentes tipos de situaciones, y que las emociones que yo tenía guardadas, que no me había atrevido a pronunciar, o todas aquellas cosas que me habían dicho que no debía decir porque pues, era una niña, que me debía de quedar callada, que debería decir que siempre que sí, que, en fin, o sea, no eran actitudes normales y que además no me habían favorecido en nada. Entonces me empecé a dar cuenta de que era necesario empezar a pronunciar todo aquello con lo que yo no estaba conforme, con todo aquello con lo que no estaba contenta, y que eso no solamente me había dañado a mí, sino también a todas las mujeres detrás de mí, ¿no? A todas mis ancestras. Fue como me empecé a darme cuenta de que había, aunque en mi familia todo en apariencia siempre estaba bien, había muchas violencias que no se habían pronunciado jamás. Entonces, en la medida en la que empecé a pronunciarlas, me di cuenta de lo importante que era pronunciarlas, no solo para mí, sino también para todas las mujeres. Y bueno, fue de esta manera en la que empecé a abordar las violencias invisibles, empecé a catalogarlas, empecé a trabajar con otras mujeres en un sentido comunitario, y empecé a involucrarme con ellas, a escuchar sus propias historias, y conforme iba escuchando sus propias historias me iba abriendo mucho más el campo de lo que eran de lo que son, mejor dicho, las violencias invisibles, y de cómo es muy necesario identificarlas, clasificarlas, ubicarlas, pronunciar desde allí y empezar a generar un cambio interior. Y dentro de todo ese proceso pues trato que la fotografía siempre me esté acompañando, como una forma de emancipación, como una forma de denuncia, pero también desde un punto de vista estético. Siempre me gusta pensar en que es, bueno, en la fotografía no solo como formato imagen física, sino también como un proceso de transformación interno. Y también me gusta pensarla estéticamente como que podemos dejar siempre asentado en diferentes tipos o formatos de libro todas esas historias. Entonces a mí me gusta mucho pensar que la fotografía es un acto de denuncia, un acto de emancipación y de transformación, y que a partir de allí podemos empezar a reconstruir también nuestras propias historias. Bueno, el matriarcado es importante no solamente en mi trabajo, sino también en mi propia historia familiar. Soy parte de esas estadísticas en donde las mujeres no conocemos a nuestra figura paterna, pero atrás de mí también la misma historia ocurrió con mi madre. Entonces me fui dando cuenta de que era bien importante ubicar que los roles de una familia donde no está presente la figura masculina, sí ocurren cosas. Ocurren cosas en el sentido de que las mujeres tenemos tal vez que aprender a cumplir las otras funciones del hombre, a cumplir también, a llenar esos baches, esos huecos, a formarnos tal vez un carácter mucho más fuerte, estar pendiente de los hijos, cumplir distintos roles. Y eso al final genera muchísimo estrés, muchísimo cansancio, y hace que también pues seamos mucho más fuertes y más rudas. Y eso es precisamente como el sustento de toda esta línea donde se ejerce un matriarcado, ¿no? Donde hay ya un mayor sentido de autoridad, que a la vez es como un sentido de resguardo, ¿no? de las propias mujeres y de lo femenino. Entonces, bueno, el matriarcado, pude darme cuenta desde mi propia perspectiva que era algo importante y necesario de lo cual hablar, y traté de llevarlo a mi propio trabajo y a mis propios procesos creativos,
y artísticos y también de investigación, porque creo que mi trabajo no solamente es estético, sino que también siempre hay una investigación de por medio, siempre hay procesos pues también muy íntimos, procesos reflexivos de diálogo conmigo, con las mujeres cercanas a mí o con mujeres con las que yo trabajo en diferentes procesos de documentación. Bueno, pues yo les invito a todas las, no solamente a todos los ciudadanos, ciudadanas, niños y a toda la diversidad que vayan a ver el Festival Verde Violeta porque pues es una importante oferta cultural la que se está ofreciendo. Creo que hay diferentes maneras de mirar desde diferentes formas, ya sea desde las artes visuales, desde la teoría, desde la práctica de las artes visuales. Creo que es una importante oportunidad para escuchar diferentes voces, diferentes discursos y diferentes formas estéticas de plantear las necesidades que tenemos las mujeres en diferentes sentidos, tanto biológicos como sociales. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para estar en contacto con el arte desde una perspectiva de género.